¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué una mujer que yace en soledad, noche tras noche, sin la compañía de un cónyuge a su lado, puede experimentar una sensación tan abrumadora de vacío y desamparo? Este sentimiento, lejos de ser una mera emoción pasajera, se convierte en un terreno fértil, un campo abonado donde las adversidades y las dudas buscan echar raíces y proliferar. Sin embargo, en medio de esa penumbra, la sabiduría ancestral de las Sagradas Escrituras nos ilumina con una revelación profundamente confortante y robusta. Tu esposo es tu creador. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Esta poderosa afirmación, extraída de Isaías 54:5, es un bálsamo que transforma el dolor de la ausencia física en un recordatorio constante e inquebrantable de que jamás estamos desamparadas, sino que somos parte intrínseca de un vínculo sagrado con un ser supremo que nos ama con una intensidad incomprehensible. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado un rayo de esperanza, por favor, dale me gusta a este video para que pueda llegar a más mujeres que necesitan escucharlo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que nutrirán tu espíritu. Y activa la campanita de notificaciones para ser la primera en saber cuando subimos un nuevo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo verdades transformadoras en este instante. Si sientes que esta verdad resuena contigo y deseas explorar cómo esta promesa puede inundar tu corazón, fortalecer cada fibra de tu fe y regalarte una perspectiva renovada sobre tu intrínseco valor y el propósito único de tu existencia, te invito a unirte a nosotros. Juntos, descubriremos cómo redescubrir tu esencia espiritual, esa identidad divina que a menudo el bullicio del mundo parece querer opacar. ¿Estás lista para desvelar los designios que el Todopoderoso ha trazado para ti, incluso en el epicentro de tu más profunda soledad? Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado un rayo de esperanza, por favor, dale me gusta a este video para que pueda llegar a más mujeres que necesitan escucharlo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que nutrirán tu espíritu y activa la campanita de notificaciones para ser la primera en saber cuando subimos un nuevo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo verdades transformadoras a menudo. El silencio que impera en una habitación vacía puede ser más ensordecedor que el estruendo de una multitud. Imagina a una mujer en su hogar, rebosante de pertenencias, su lecho, amplio y mullido, donde se recuesta cada anochecer, sus ojos fijos en el techo, mientras el resto del mundo se entrega al descanso. Y aún así, una punzante vacuidad la consume, una ausencia que no encuentra consuelo por dormir. En soledad, noche tras noche, trasciende lo meramente físico. Es una profunda travesía del alma. Es un espacio donde el espíritu se ve impelido a encarar interrogantes dolorosos, pensamientos incesantes y una añoranza ancestral de pertenencia que parece inacible. Pero, ¿y si te dijera que esta soledad no es, en absoluto, un castigo, ni un fracaso personal, ni mucho menos una consecuencia inevitable de tu destino? Y sí, en esas noches en que nadie te abraza, el arquitecto del universo estuviera tejiendo silenciosamente una identidad para ti, una identidad que no depende un anillo en tu dedo, de la presencia de un hombre o de cualquier romance terrenal. Al sumergirnos con detenimiento en las páginas de las Escrituras, descubrimos una verdad asombrosa. En las noches de soledad, a menudo vistas como adversidades, forman parte integral de un designio divino, no porque el Creador te haya olvidado, sino porque, en su infinita sabiduría, ha elegido la soledad como un catalizador. Cuando la soledad emana de lo divino, no es un abandono, es una meticulosa preparación, una antesala sagrada, un terreno prodigioso donde algo sublime está siendo gestado, algo que, simplemente, no podría florecer si tu vida estuviera saturada de ruidos mundanos, compromisos abrumadores, dependencias emocionales o rutinas compartidas que desviarían tu mirada del firmamento. Piensa en los relatos bíblicos donde la soledad se convirtió en un crisol de propósito. En el libro de 1 Samuel encontramos la conmovedora historia de Ana, una mujer que anhelaba ser madre. Su esposo la amaba, sí, pero la otra esposa de él la humillaba sin cesar. Ana lloraba, clamaba y se desmoronaba en la presencia del Señor. Y en el epicentro de su angustia, en el silencio de su habitación, algo trascendental se forjaba en lo invisible, porque mientras el mundo no veía ningún fruto en su vientre, el Omnipotente ya había predestinado a Samuel, su futuro hijo, para ser un profeta.
La soledad de Ana no fue un error del destino. Fue una antecámara, un preludio a un propósito. Mayo erian hoy. Muchas mujeres que duermen solas creen, con el corazón oprimido, que su lecho vacío es la dolorosa prueba de una promesa quebrantada. Quizás soñaste con edificar una familia, con compartir cada aliento de tu vida con alguien, con construir una historia tejida a dúo. Tal vez imaginaste que a estas alturas ya estarías acompañada, plenamente comprendida, amada y formada, incondicional. Y sin embargo, aquí estás anorando en soledad, comiendo a solas, derramando lágrimas en silencio. Pero en la palabra divina, las narrativas que parecen incompletas nunca son descartadas. Son, en cambio, radicalmente transformadas. El Salmo 147:3 nos consuela con estas palabras: Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. No estamos hablando de un simple consuelo emocional, sino de una restauración espiritual profunda. Porque en ese cuarto enmudecido, mientras tu alma anhela la compañía, el Espíritu del Altísimo opera en lo más recóndito de tu ser, esculpiendo tu carácter, enseñándote el amor incondicional que nada espera a cambio, purificando tu identidad de todo aquello que no proviene de Él. Medita en María, la Madre de Jesús. Aunque no vivió una soledad en el sentido convencional, atravesó momentos de profundo aislamiento, cuando el ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo. Su entorno no la comprendió. Su prometido consideró dejarla en secreto. La sociedad de aquel entonces la habría condenado por deshonra. ¿Quién, humanamente, podría acompañarla en una experiencia tan singular? Solamente el Altísimo, y Él lo hizo. Jamás la abandonó, ni por un instante. La preparó, la fortaleció, la envolvió con su gracia inmensurable para que pudiera soportar lo que los demás no podían ni concebir. Lo mismo ocurre contigo, cuando sientes que nadie puede entender lo que estás viviendo. Cuando te resulta imposible verbalizar la tristeza de no compartir tu vida con un compañero, Dios mismo se hace presente, no solo como aquel que comprende, sino como quien te acompaña en cada exhalación de tu existencia. A la espera, en su esencia, es una transformación. El Creador no se rige por el reloj humano, no tiene prisa. Mientras tú cuentas los años que se desvanecen, Él contabiliza las capas de madurez que ha depositado en ti. Mientras piensas que estás rezagada, Él vislumbra que estás progresando hacia una versión de ti misma capaz de recibir promesas mucho más grandiosas de lo que jamás imaginaste. Porque hay promesas que no pueden materializarse cuando nuestro corazón está distraído, aferrado a lo superfluo, o esperando que otro nos complete. El Creador no comparte su gloria. Te desea íntegra en Él, antes de que puedas compartirte con otro ser humano. Isaías 4:0-31 proclama con vigor: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta espera no es una pausa, es una plataforma de lanzamiento, una metamorfosis que te eleva. Estás siendo renovada, incluso si aún no lo percibes, Ané. A lo largo de los años, he dialogado con mujeres que han pasado décadas en cama solitaria. Algunas fueron abandonadas por cónyuges que no supieron valorar el tesoro que tenían. Otras jamás contrajeron matrimonio, a pesar de un anhelo ardiente. Algunas criaron hijos sin apoyo. Otras consagraron su vida al servicio divino, renunciando a la compañía romántica. Pero en cada una de ellas, descubrí una fortaleza que no procede de este mundo. Una serenidad que desafía la lógica humana. Una dignidad que solo puede germinar en una mujer que, en lugar de desmoronarse ante la ausencia, se aferró a lo que permanece. Y lo que permanece, lo que jamás se ha movido, es la presencia de Dios. Él no ha dejado de cubrirte, de hablarte, de caminar a tu lado. No es sencillo escuchar estas palabras cuando el corazón padece, cuando la almohada es testigo de tus lágrimas más íntimas y el futuro parece incierto. Pero es precisamente en esos instantes donde la fe trasciende un simple discurso. Es ahí donde aprendes a declarar, incluso con el alma quebrantada: aunque mi ser se sienta vacío, sé que Dios está aquí. Aunque mi lecho esté desocupado, mi espíritu no lo está. En Lamentaciones 3:25-26, hallamos una joya oculta en Él. Señor es bueno para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¡Qué divina contradicción! Este silencio, que a veces parece abandono, es en realidad un espacio sagrado donde la salvación se gesta. En tu habitación, donde no hay
ruido exterior. El Todopoderoso te habla más fuerte de lo que crees, transformando la soledad en una comunión inefable. Existen mujeres que han aprendido a conciliar el sueño solas, sin sentirse desamparada, porque han convertido su lecho en un altar, su noche en un tiempo de oración, su soledad en un encuentro trascendente con lo celestial. No porque no anhelen tener a alguien a su lado, sino porque han comprendido que lo que su corazón verdaderamente necesita no es simplemente un cuerpo junto al suyo, sino una presencia que colme cada vacío en la presencia de Dios. Cuando transformas tu habitación en un santuario de comunión con el Espíritu Santo, algo fundamental se altera. Ya no te acuestas lamentándote, sino descansando. Ya no te despiertas cuestionándote el porqué de tu soledad, sino agradeciendo por lo que el Creador obra en secreto, porque Él recompensa lo que se hace en la intimidad. Y no hay lugar más sagrado que una mujer de rodillas en su cuarto, conversando con el Dios que la ve y la llama por su nombre. No permitas que el mundo te susurre que estás incompleta. No consientas que la cultura o tus propios pensamientos te hagan creer que vales menos porque no tienes un esposo a tu lado. Tu identidad no reside en tu estado civil, sino en tu posición inmutable frente al trono del Altísimo. Eres hija del Rey, y esta verdad es infinitamente más vasta que cualquier deseo materializado. Romanos 8:17 lo afirma con una fuerza incontenible. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada te falta cuando eres heredera del cielo. Nada te limita cuando el Creador te ha llamado a vivir en plenitud. Incluso en la espera, recuerda la historia de Ruth en su camino. No comenzó con un esposo, sino con una pérdida. Se quedó viuda joven, sin un futuro aparente, siguiendo a una suegra amargada y sin certezas. Pero en su fidelidad silenciosa, en su humildad, en su obediencia a lo que no comprendía, el Todopoderoso escribía una historia que la conectaría al linaje del Mesías. Y si tu historia también estuviera siendo tejida con hilos invisibles que, un día, revelarán un tapiz de gloria, y si cada noche que duermes sola fuera un acto de fe, una semilla que germina para florecer en el tiempo perfecto de Dios. La adversidad quiere hacerte creer que tu soledad es un signo de fracaso, pero el Creador la ve como una marca de destino, porque solo las mujeres fuertes, valientes, sensibles a su voz, son capaces de soportar el silencio sin rendirse, de mirar la ausencia sin resentimiento, de esperar sin desesperación. Y tú, incluso si no siempre lo sientes, eres esa mujer. Una mujer a quien el Altísimo forma para algo que no todos comprenderán. Una mujer que será un testimonio vivo de que la plenitud no depende de otro ser humano, sino de una conexión profunda y constante con el Creador. No estás sola. Nunca lo has estado. En cada lágrima, en cada noche fría, en cada suspiro oculto, el Creador estaba ahí. No como un espectador distante, sino como un padre cercano, un salvador tierno, un esposo fiel. Él no te ha olvidado. Él está escribiendo algo que aún no puedes ver. Y cuando lo veas, cuando la historia completa se desvele, comprenderás que cada noche en soledad fue una página necesaria para escribir el capítulo más glorioso de tu vida. Estás bajo el amparo de aquel que te proclama suya, el libro de Isaías. Capítulo 54, versículo 5. Lo sentencia con una certeza innegable y vibrante, porque tu Creador es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Él será llamado Dios de toda la tierra. Esto no es meramente una figura retórica poética, ni un bálsamo simbólico para el alma. Es una proclamación divina e irrefutable. El Todopoderoso no solo aspira a ser tu refugio en la tormenta, tu fuerza en la debilidad, o tu guía en la encrucijada. Él se revela a sí mismo como tu esposo. Esta figura trasciende la comprensión humana de un compañero, encapsulando la esencia del amor más íntimo, una alianza inquebrantable, un compromiso perpetuo y una cobertura protectora eterna. Cuando tu corazón abraza esta revelación profunda, el espacio aparentemente vacío a tu lado, en la cama, metamorfosea. Deja de ser un doloroso emblema de ausencia y se transforma en un signo palpable de una presencia superior, que ha decidido ocupar ese lugar con un propósito que trasciende el tiempo. Desde los albores de la creación, el arquitecto del universo concibió el matrimonio como un reflejo terrenal de una verdad espiritual más sublime. El vínculo intrínseco entre un hombre y una mujer fue diseñado para espejear la conexión eterna e inmutable entre Cristo y su iglesia. Por ello, el apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, las 5:25-27, nos instruye con palabras poderosas. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El arquetipo del amor más puro y desinteresado no se encuentra en una historia romántica idealizada de cuentos de hadas, sino en la entrega absoluta del Salvador, quien sacrificialmente dio su vida por su amada, la iglesia. Y tú, como hija predilecta del Altísimo, eres una parte vital de esa iglesia, una faceta integral de esa esposa por la cual Él se entregó sin reservas. El título de esposa no te es ajeno, ni está condicionado por la ausencia de un hombre. Entoho es un título celestial que te es conferido desde el momento en que reconoces a tu Creador como tu esposo eterno en los antiguos pergaminos del Antiguo Testamento. El Creador, a través de la voz del profeta Oseas, ilustra su relación con su pueblo elegido. Aunque Israel se desviara una y otra vez, Él extendía incansablemente su amor inquebrantable y fiel. En Oseas, las 2:19-20, descubrimos una promesa que desvela la esencia de ese compromiso divino: y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré, conmigo en justicia y en derecho, en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. No hay lugar para la duda o la incertidumbre. La fidelidad del Todopoderoso trasciende las efímeras circunstancias humanas. Él no se presenta como un pretendiente que llegará solo si se cumplen ciertas condiciones. Él te desposa con una justicia inmutable, una misericordia infinita, un amor que no conoce límites. No es una promesa futura que pende en el aire. Es una realidad que se activa en lo más profundo de tu espíritu, cuando decides creer firmemente que no estás sola, sino intrínsecamente unida a la fidelidad inquebrantable del Altísimo. Este llamado a la consagración espiritual es profundo. Las Escrituras también desvelan que esta unión espiritual con el Creador está imbuida de propósitos trascendentales. En 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo, con un celo santo y una pasión ferviente, escriben: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No hay equívocos ni ambigüedades en estas palabras. La vocación de cada creyente, especialmente de aquellas mujeres que duermen solas en lo natural, es la de vivir como esposas consagradas en lo espiritual. La pureza, la devoción incondicional, la espera paciente y el amor abnegado que una esposa ofrece a su cónyuge, ahora son dirigidos enteramente a Cristo. Esto no es una resignación a una vida desprovista de afecto humano, sino una invitación excelsa a experimentar el afecto divino en su expresión más plena y majestuosa, aun cuando una mujer abraza esta verdad con todo su ser y se posiciona como la esposa espiritual del Señor. Su existencia se transforma de maneras incomprensibles para la lógica mundana. La inseguridad se desvanece como la niebla al sol, porque su valor ya no depende de la mirada fugaz o la presencia intermitente de un hombre. La ansiedad se extingue, porque su futuro no descansa en manos humanas frágiles, sino que está sellado en la voluntad inmutable de Dios. En la comparación constante con los demás se disipa, porque ella comprende que su historia es singular, entretejida en una relación perfecta con aquel que jamás la abandonará. Este tipo de vínculo no solo proporciona consuelo, infunde un poder inmenso. Porque si Él es tu esposo, entonces tú eres su amada, su deleite más preciado, su prioridad absoluta. No importa si tu lecho está desocupado, tu espíritu está rebosante de la presencia de aquel que te ama, con un amor eterno e inextinguible. El Creador no te confiere este título simbólicamente, lo sustenta con actos concretos y tangibles. Cuando clamas en la soledad, Él responde con prontitud. Cuando sientes un frío en lo más hondo de tu alma, Él te envuelve con su presencia cálida y reconfortante. Cuando te falta dirección, Él se convierte en tu guía infalible. En Isaías 62:5, el deleite que el Todopoderoso siente por aquellos que Él ha escogido se revela de manera sublime, pues como el joven se casa con la virgen, así se casarán contigo tus hijos, y como el esposo se regocija sobre su esposa, así se regocijará sobre ti tu Dios. Esta imagen no es trivial ni fortuita. La alegría del Creador al estar contigo es una realidad palpable. Él no se une a ti por obligación, sino por puro placer. Él te elige, no como un premio de consolación ante la ausencia de un cónyuge humano, sino como la expresión cúspide
de su amor redentor. Comprender esta verdad altera no solo la forma en que te percibes a ti misma, sino también la manera en que te conduces en el mundo. Cuando una mujer reconoce que es la esposa del Creador, comienza a vivir con una dignidad innata que no depende de su entorno o de las opiniones ajenas. Su forma de hablar se transforma, porque ya no se expresa como alguien incompleto, sino como alguien divinamente elegida. Su manera de vestir refleja el respeto por quien ella es y por aquel a quien representa. Su paso es firme y seguro, porque sabe que no busca ser amada, sino que ya es profunda e incondicionalmente amada. El Apocalipsis 19:7-8 nos habla de una boda gloriosa que está por acontecer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa esposa eres tú, no en un futuro lejano y incierto, sino ahora mismo. Y si el cielo te ve de esta manera, ¿quién en la tierra podría atreverse a decir lo contrario? En este pacto divino existe también una provisión inagotable. El Creador no solo cubre el aspecto emocional, sino también el espiritual, el físico e incluso el material. Filipenses 4:19 lo asevera con autoridad: a mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Esto significa que no necesitas mirar desesperadamente a tu alrededor para buscar quién te sustentará. Tu esposo celestial es tu proveedor infalible, tu defensor acérrimo, tu protector constante. Así como un cónyuge terrenal cuida de su hogar, Dios cuida del tuyo. Incluso si nadie más cruza tu umbral, Él está presente. Aunque no haya manos humanas para acariciar tu rostro, su espíritu te abraza. Aunque falten palabras de amor de E.S.G. Mundo, su palabra llena tu ser con verdad y consuelo. La fidelidad en el pacto divino exige una entrega total de corazón y alma. Demanda mirar tu lecho vacío, no como una tragedia desoladora, sino como un altar sagrado. Tu habitación no es un espacio de abandono, es un lugar de encuentro íntimo. Allí, tu esposo eterno te espera cada noche. Él nunca llega tarde, jamás. Olvida tus oraciones, nunca ignora tus lágrimas silenciosas. En Cantares las 2:14, un deseo profundo se expresa de manera conmovedora: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de las escarpadas sendas, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Es la voz del Todopoderoso hablando a su amada, anhelando su tiempo, su atención, su intimidad. Es la relación que Él anhela contigo, no basada en deberes religiosos rígidos, sino en una comunión constante de amor, consuelo y revelación profunda. El pacto con el Creador como esposo también implica una fidelidad sin reservas. Él no desea compartir tu corazón con ídolos emocionales o con sustitutos humanos que puedan tomar su lugar. Él anhela ser tu primer amor, tu deseo más ardiente. Santiago 4:5 plantea una pregunta profunda. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano en el Espíritu, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Esta pasión divina y celosa no es control, es un amor perfecto que anhela lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es vivir anclada en una relación que jamás falla, que nunca te decepcionará, que no cambia con el tiempo, ni se enfría con la rutina. Tu llamado no es simplemente esperar a un hombre que puede o no llegar, sino a prepararte como la esposa del rey. Esto implica cultivar una vida de oración íntima, una obediencia gozosa, una santidad vigilante y una fe inquebrantable. Porque cuando te posicionas como la esposa espiritual del Creador, todo en tu vida se transforma. No eres una mujer que duerme sola. Eres una mujer apartada, honrada, purificada, deseada por aquel que sustenta el universo, pero que se inclina para mirarte en cada instante. Él está en cada respiración profunda. Él responde a cada pensamiento silencioso. Él es porque no hay distancia que pueda interponerse entre tú y Él. No hay soledad que pueda rivalizar con tal presencia. Si comprendes esto, lo vives. Why? Say low vibes. Entonces, no importa lo que tus ojos físicos perciben. Lo que verdaderamente importa es lo que tu espíritu discierne. Y tu espíritu sabe que el amor más grande no es aquel que se encuentra, sino aquel que ya te ha sido dado por una gracia eterna. El Creador no te dio un título simbólico. Él te llama esposa, y en ese llamado reside todo lo que necesitas para vivir en plenitud. PR óximo, en aquello que promete un alivio efímero, en lo que a primera vista parece inofensivo y reconfortante. Sin embargo,
es vital discernir que no todo aquello que apacigua el alma en un inicio, de manera superficial, es capaz de conferir la verdadera y duradera paz que el espíritu anhela. No todo aquello que mitiga el dolor momentáneamente, aunque parezca una solución inmediata, construye y edifica el fundamento espiritual de una persona. La adversidad, esa fuerza que se opone a nuestro bienestar, conoce la vulnerabilidad intrínseca de una mujer que transita la vida en soledad. Sabe que, si ella permanece firme en su propósito, se convierte en una figura formidable, una fuerza potencialmente transformadora para el reino de la luz. Por esta razón, la adversidad ataca sin piedad donde esta mujer es más susceptible, en la raíz misma de su profunda necesidad de afecto y conexión, en su anhelo inherente de sentirse amada y valorada, en su sed insaciable de atención y reconocimiento. Así, se gesta una batalla invisible, una contienda silenciosa que se libra noche tras noche en el santuario de la intimidad. Es un conflicto donde las emociones, como olas desbocadas, buscan desesperadamente respuestas, y el corazón, con su fragilidad inherente, es tentado a llenar con sustitutos banales un vacío existencial que, en su esencia más pura, solo el Creador tiene el poder de saciar por completo. La sabiduría ancestral de las Escrituras nos advierte con una claridad contundente sobre esta cruda realidad. En el libro de Jeremías 2-13, el Señor proclama con autoridad: «Han porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua». Es precisamente así como se comporta el corazón humano cuando, en su afán por llenar esa ausencia, intenta reemplazar la presencia inagotable del Todopoderoso con otras fuentes, con otras gratificaciones. Estas son, en esencia, cisternas resquebrajadas. Prometen saciar la sed, pero nunca logran colmar el vacío. Lo que al principio se presenta como una simple distracción inofensiva, una manera de pasar el tiempo, puede degenerar insidiosamente en una dependencia emocional asfixiante, una atadura afectiva que encadena el alma y la priva de su libertad. Porque cuando no se busca al Creador como la fuente primordial de toda satisfacción, es inevitable que el alma beba de manantiales contaminados, de aguas turbias que solo emponzoñan el espíritu, y el alma lo sabe. Por eso se siente vacía, incluso cuando el cuerpo está ocupado con innumerables tareas o la mente se distrae con el bullicio del mundo exterior. El alma, en su profunda sabiduría, reconoce su origen divino y no encuentra reposo genuino en aquello que no emana directamente de su Creador. El libro de Proverbios, las 2:12 de la tarde, nos desvela una advertencia crucial y atemporal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Innumerables mujeres que transitan la vida en soledad han sido seducidas y tentadas por sendas que, en su punto de partida, parecían legítimas y seguras. Quizás fue una conversación inicialmente inocente, que gradualmente se transformó en una dependencia incontrolable. O tal vez, un recuerdo del pasado, latente y dormido, que reavivó sentimientos que debieron haber permanecido sepultados en el olvido. En otros casos, un consuelo físico que prometía llenar el alma, pero que, a la postre, solo trajo consigo una estela de culpa, un vacío más profundo y una desilusión amarga. El corazón humano, en su ingenua búsqueda de justificación, anhela proclamar su derecho inalienable a buscar afecto, a poseer compañía, a no permanecer en soledad por tanto tiempo. Sin embargo, el Espíritu Santo, el verdadero guía de nuestras almas, no se comunica a través de la lógica terrenal, ni de los razonamientos humanos. Él habla con la voz inmutable de la verdad eterna. Y esa verdad es inquebrantable a ningún afecto, por placentero que parezca, que se coloque por encima de la voluntad divina. Producirá una bendición duradera y genuina. Lo que se edifica fuera del propósito del Creador, tarde o temprano, se desmoronará. El libro de Números, en un pasaje de singular dramatismo, relata un momento trágico en la historia de Israel. En medio de su travesía por el desierto, el pueblo comenzó a mezclarse con mujeres extranjeras y, como consecuencia, cayeron en prácticas idólatras que deshonraron gravemente al Todopoderoso. Números 25:1-3 narra: An moraba Israel en Situm, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel
a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esta caída no se inició con una rebelión abierta y desafiante. Comenzó con un deseo mal dirigido, una búsqueda equivocada, un corazón que no supo discernir, en su ceguera espiritual, que no todo aquello que ofrece cercanía y aparente consuelo trae consigo una bendición divina. Lo mismo ocurre en la acción. Las invitaciones insidiosas continúan llegando, aunque ya no en la forma visible de Hayas du Moab, sino como oportunidades disfrazadas. Mensajes que despiertan emociones efímeras, decisiones impulsivas motivadas por el dolor punzante. De la Soledad, Romanos las 6 y 16 plantea una pregunta incisiva que nos confronta con nuestra realidad espiritual. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? No existe un terreno neutral en el ámbito del espíritu. O eres guiada por el Espíritu Divino, o sucumbes al dominio de la carne y sus apetitos. No hay un término medio para el alma. Y cuando una mujer que duerme sola cede al impulso de buscar en lo que es incorrecto aquello que solo el cielo puede conceder, se convierte, sin percatarse, en esclava de aquello que prometía liberarla. La relación que comenzó como una escapatoria se transforma en una cadena que la ata. El entretenimiento que antes la distraía, ahora la domina. El hábito que llenaba sus horas vacías, ahora le roba la paz interior. Todo aquello que se recibe fuera del tiempo perfecto y de la voluntad soberana del Creador eventualmente cobra un precio excesivamente alto, porque la adversidad no da nada, solo presta. Y lo que parece un bálsamo reconfortante se convierte, al final, en un tormento cuando el alma descubre que vendió su paz interior por un instante ilusorio de alivio. Por ello, la palabra divina nos exhorta a la vigilancia constante y a la fortaleza que emana de ella. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 2, las 6 y 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta instrucción es directa y sin ambajes. No está dirigida a otros, sino directamente a ti. A la mujer que duerme sola no puede confiar ciegamente en sus emociones fluctuantes. Debe vigilar con diligencia, debe orar sin cesar, debe inundar su habitación con la presencia divina antes de que otras voces, seductoras y engañosas. La carne, en sí misma, no es intrínsecamente maligna. Poro is débil. Y en esa debilidad se abren puertas que solo pueden ser cerradas por una decisión espiritual consciente y firme. Una mujer que se disciplina en la oración nocturna es una mujer que protege su destino, porque sabe que la adversidad no ataca cuando está físicamente agotada, sino cuando está vacía espiritualmente. Por lo tanto, cada noche sin compañía humana debe ser redimida, transformada en una comunión celestial. En 1 Corintios las 6 y 18 encontramos un mandamiento claro y categórico: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este versículo no se refiere únicamente a relaciones físicas fuera del matrimonio. Abarca toda forma de intimidad no autorizada por el Creador, porque el alma también se une, se entrega y se contamina. Y cuando una mujer se abandona emocional o espiritualmente a algo o alguien fuera de la voluntad divina, también peca contra sí misma. Marca su cuerpo y su alma con alianzas que no traen vida, sino cadenas a la adversidad. Lo sabe. Por eso, no siempre necesita un acto físico para controlarte. Le basta con capturar el corazón, porque si controla el corazón, controla las decisiones. Si seduce el corazón, conduce el cuerpo a donde quiera. La única manera de resistir estas tentaciones insidiosas es arraigarse profundamente en la verdad. Hebreos las 4 y 12 declara con poder: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo enseña, revela, no solo guía, expone. Cuando una mujer inunda su habitación con las sagradas escrituras, cuando sus noches están acompañadas de versículos memorizados, de oraciones profundas y de adoración sincera, algo fundamental se transforma en su interior. Su discernimiento se agudiza, su sensibilidad espiritual se acrecienta, y su corazón comienza a rechazar aquello que antes aceptaba sin objeción. Lo que parecía inofensivo ahora es reconocido como veneno. Lo que antes atraía, ahora es percibido como una
amenaza, porque cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Apocalipsis 3:20 nos presenta una escena íntima y conmovedora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. No es una invitación general, es un llamado específico y personal. Jesús no golpea a la puerta del mundo en general. Él golpea a la puerta de tu habitación, de tu espíritu, de tu alma. Él anhela entrar, no como una presencia distante, sino como una compañía real y tangible, como un sustituto eterno para toda tentación, como una alternativa verdadera a todo consuelo ilusorio. Cuando decides abrir esa puerta y permitirle que llene cada rincón de tu noche, las otras puertas, las de la tentación y el engaño, comienzan a cerrarse por sí solas, y lo que parecía necesario se revela como una mera ilusión, porque ya no necesitas sustitutos cuando has probado la plenitud inagotable de su presencia. No existen atajos para alcanzar el propósito divino. No hay caminos ocultos que lleven al destino sin pasar por la senda de la obediencia. El Creador no se contradice a sí mismo. Él no te llama esposa espiritual para luego aprobar que busques afecto en brazos extraños. Él no promete plenitud para luego permitir atajos vacíos. Él es coherente en su carácter y su voluntad es transparente en santidad, comunión íntima, espera paciente y fidelidad interior. Juan Pedro 1:16 reafirma su carácter sagrado. Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no es opcional, es una parte ineludible del pacto. Si has sido llamada a vivir como una mujer apartada para el Creador, no puedes abandonarte a aquello que no lleva su nombre. No puedes aceptar afectos que no están cubiertos por su bendición. No puedes negociar tu paz interior por un instante fugaz de ilusión. Cada noche, en soledad, puede ser una puerta abierta para el espíritu o para las artimañas de la adversidad. Eres tú quien decide, pero lo que determinas en el silencio de tu habitación también definirá el curso de tu vida. No te conformes con lo que satisface a medias. No vendas tu identidad divina por migajas de atención. No cambies la voz del Creador por susurros engañosos, porque aquel que verdaderamente llena tu ser está a la puerta. Él solo espera que le abras. Internas que resuenan en lo más hondo del corazón. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo a nadie a mi lado? ¿Qué habré hecho mal para que este sea mi presente, mi realidad? Pero en medio de estas profundas indagaciones, la sabiduría inmutable de las Escrituras responde con una certeza que no necesita de explicaciones humanas ni justificaciones terrenales. La soledad, en el vasto plan divino, no es siempre una ausencia forzada, ni mucho menos un castigo o una consecuencia de errores pasados. En innumerables ocasiones es, paradójicamente, una elección deliberada del Todopoderoso. No es una afrenta, es una designación específica. No es una fría y dolorosa rechazo, es un destino singular, apartado, con un propósito elevado, porque existen mujeres que han sido llamadas a una intimidad con el Creador tan profunda, tan excelsa, que ningún lazo terrenal, por fuerte y significativo que parezca, podría igualarla o soportar la intensidad de esa conexión. Cuando el cielo llama con este nivel de propósito, la tierra entera enmudece, reconociendo la magnitud del designio divino desde los albores de los relatos bíblicos. El Creador ha apartado a individuos para misiones únicas y trascendentales. No siempre se trataba de multitudes, de matrimonios prósperos o de historias de pareja idealizadas. Existían destinos que germinaban en la intimidad sagrada del aislamiento, en la entrega total y sin reservas a una causa que no requería la compañía humana, sino una rendición completa al Espíritu del Altísimo. Y cuando esa rendición es genuina, cuando brota de lo más profundo del ser, el celibato, lejos de ser una carga pesada que se arrastra con resignación, se transforma en una plataforma de elevación espiritual. Porque no todas las mujeres están destinadas a formar una familia en el plano natural, es decir, a tener un esposo e hijos en el sentido tradicional, pero todas, sin excepción, están llamadas a cumplir un propósito eterno y glorioso. Y cuando ese propósito demanda libertad absoluta, concentración ininterrumpida y una sensibilidad aguda para escuchar la voz divina, el Creador mismo protege y custodia ese llamado, manteniéndote en un estado de consagración para Él. La primera epístola a los Corintios, las 7:34, establece una distinción que no debe pasarse por alto, una que revela la perspectiva divina sobre los diferentes estados de vida en sí mismo.
La mujer no casada y la virgen se ocupan de las cosas del Señor, para ser santas así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esta diferencia, lejos de ser una comparación para desvalorizar un estado civil sobre otro, es una revelación profunda de cómo el celibato o la soltería consagrada puede ser una ventaja espiritual incomparable. Hay momentos en la historia de la humanidad y en la vida individual en que el Creador necesita la atención total e indivisa de una mujer. Él requiere su pensamiento completamente concentrado en su voluntad, toda su energía dedicada sin reservas al avance de su reino. Y cuando este es el caso, Él mismo sostiene su alma, nutre su cuerpo y allana su camino. No lo hace para privarla de algo bueno, sino porque ha discernido en ella una capacidad especial para cargar un peso eterno, una encomienda que no puede ser compartida con ninguna otra responsabilidad terrenal o carga emocional. No todas son llamadas a este nivel de consagración, a esta entrega absoluta, pero aquellas que sí lo son, no deben contemplar su condición con tristeza o resentimiento. Deben verla por lo que verdaderamente es, una consagración profunda y sagrada amo. Porque aquella mujer que es llamada a vivir sin un esposo terrenal, no vive sin propósito. Por el contrario, vive con una designación mucho más elevada, una que proviene directamente del cielo. Su vida ya no se rige por los ritmos comunes de la sociedad, ni por los patrones culturales preestablecidos. Su tiempo, sus decisiones, sus emociones e incluso su propio cuerpo están alineados con el llamado trascendente que el Creador ha puesto sobre ella. Esto, lejos de ser una limitación o una carencia, es una distinción espiritual gloriosa, no por una superioridad humana, sino por una necesidad divina. Cuando el Todopoderoso desea manifestar algo que solo puede fluir a través de una mujer separada para Él, se asegura de que nada la distraiga, de que ninguna atadura terrenal la desvíe de su senda. Y si ella permanece fiel a ese llamado, Él la inunda con una plenitud tan vasta y profunda que ningún otro vínculo humano puede ofrecer en el Evangelio de la obediencia. Nos revela una verdad liberadora. No establece el matrimonio como un objetivo obligatorio para validar la vida y el valor. Lo que el Evangelio establece de forma categórica es la obediencia como el sendero ineludible hacia la plenitud verdadera y duradera. Jesús no dijo que quien se casa encontrará el reino de los cielos. Él dijo que quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y hay vidas que solo se encuentran a sí mismas, que solo descubren su verdadero propósito cuando se rinden por completo, sin negociaciones ni distracciones. Lucas las 2:33 de la tarde lo afirma con claridad meridiana. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia, en ocasiones, puede incluir los sueños más anhelados de una relación de pareja, no porque estos sueños sean intrínsecamente malos, sino porque pueden, en un momento dado, interferir con una instrucción divina más elevada. Y si el Creador solicita este nivel de abandono y entrega, Él también promete un nivel de gracia, una provisión sobrenatural que sostiene, fortalece y nutre el espíritu de forma inigualable. La historia de María Magdalena es un testimonio. Aunque no fue una esposa en el sentido tradicional, se convirtió en la testigo más poderosa de la resurrección jamás presenciada. Ella fue la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en recibir una misión directa del cielo. Di a mis hermanos Juan las 8:17 de la noche. ¿Por qué ella? Porque su corazón ya no estaba dividido por afectos terrenales, porque su amor por el Salvador era absoluto y sin reservas, porque su devoción no dependía de la presencia de un hombre, sino de la conexión inquebrantable con su Redentor. Esto es lo que sucede cuando una mujer decide consagrar su vida por completo al Todopoderoso. Su existencia se transforma en un altar viviente, donde el Creador revela verdades y misterios que no comparte con las multitudes. Él se manifiesta en el secreto, en lo puro, en lo que ha sido abandonado para Él, y cuando encuentra un corazón dispuesto de esta manera, lo utiliza con poder para proclamar noticias que tienen el potencial de transformar el mundo entero, a la mujer llamada a una vida sin un esposo terrenal no debe compararse con aquellas que viven en pareja. El propósito del Creador para cada vida es singular e individual. No es menor solo porque sea diferente. Lo que desde una perspectiva humana puede parecer soledad o carencia, puede ser, en el plano espiritual, una ocupación total y absoluta con los asuntos del cielo, y quien se ocupa de las cosas del cielo,
lejos de perder algo, lo gana todo. Mateo 6:33 lo establece sin condiciones ni excepciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Todas? Sí, todas, no solo algunas, no solo a veces. El Creador no ignora el deseo legítimo de compañía, pero no lo prioriza por encima del llamado eterno que tiene para cada alma. Y cuando Él ve una mujer rendida a su voluntad, Él añade lo que es necesario en el momento perfecto, en la medida exacta. El celibato, por lo tanto, no es una tierra de nadie, un espacio vacío o sin sentido. Es, si se vive bajo el pacto divino, un terreno sagrado. Es un espacio donde el Espíritu Santo puede hablar sin interferencias ni distracciones mundanas, donde la mujer aprende a amar sin esperar retribución, donde su servicio no está ligado al reloj de otro ser humano, sino al ritmo y al tiempo. Del cielo es un espacio donde su cuerpo no está destinado a ser compartido según su deseo carnal, sino a ser preservado como un templo sagrado. Primera de Corintios 6:20 nos recuerda esta verdad fundamental: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La mujer que duerme sola no duerme sin cobertura. Está bajo la sombra protectora del Altísimo. No está desprotegida. Está apartada, consagrada para Él. Existe una sabiduría especial, reservada para aquellas que han aprendido a estar solas, sin amargura en el corazón. Para aquellas que han comprendido que ser elegida por el Creador no siempre se asemeja a lo que la sociedad espera o valora. A veces, ser elegida significa no ser vista, no ser buscada, no ser deseada por los hombres de este mundo, pero ser profunda e incondicionalmente deseada por el Todopoderoso. Y eso, en su esencia, es más que suficiente. Porque cuando una mujer vive para agradar a su Creador, su recompensa no se mide en anillos, en títulos terrenales o en fotografías compartidas en redes sociales. Su recompensa es interior, espiritual, eterna, y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatársela. Isaías 56:3-5 ofrece una promesa que, lamentablemente, muchos han ignorado y no diga el eunuco ne aquí: yo soy árbol seco porque así dais Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Aunque este pasaje no se refiere específicamente a mujeres, el principio subyacente es claro e universal: a aquellos que renuncian a algo valioso por causa del reino divino. Les es concedido un nombre, un honor, un legado que trasciende todo vínculo terrenal. El Creador no olvida a quienes han renunciado a lo que más deseaban. Él lo transforma en algo infinitamente superior. No hay camino más gratificante, más pleno, que aquel que se recorre sabiendo que cada paso responde a una voz superior, una dirección divina. Y si esa voz dijo permanece, entonces permanecer es un acto de obediencia pura. Si dijo espera, entonces esperar es un acto de fe inquebrantable. Si dijo sirve, entonces servir es un acto de adoración genuina. La mujer que duerme sola y ha sido apartada para un propósito eterno no vive por la fluctuación de sus emociones. Ella vive por una convicción profunda e inquebrantable. Se define por lo que no tiene, sino por lo que le ha sido revelado. Y lo que es revelado, aunque no siempre sea visible a los ojos humanos, siempre transforma. El Creador no se equivocó contigo. Él no ha olvidado tu nombre. Él no ha ignorado tus oraciones. Él no ha dejado tu historia en suspenso. Él sabe, porque aún permaneces sola. Él sabe lo que está preparando en tu vida. Y si su decisión ha sido mantenerte sin un compañero hasta ahora, no es por negligencia o descuido de su parte, es por un propósito deliberado y sagrado. Porque lo que es precioso no se comparte a la ligera. Lo que es más sagrado se guarda y se protege celosamente. Y hay llamamientos que solo pueden ser sostenidos por una vida de total consagración. La mujer que duerme sola sin un esposo terrenal no está simplemente a la espera de su propósito. Ella ya está inmersa en su propósito, no está en pausa, está en la plenitud. Si ella elige vivir para el cielo, no necesita una historia de amor terrenal para validar su existencia. Ella ya posee la historia más gloriosa escrita sobre ella. La historia de una hija amada, de una esposa espiritual, de una sierva consagrada. Y si permanece fiel a ese llamado, verá la gloria del Creador manifestarse en su vida,
con una intensidad que no necesita de público ni de reconocimiento humano para ser real. Ella está atravesando una etapa crucial donde lo que verdaderamente está ocurriendo, espiritualmente hablando, no es perceptible a los ojos del mundo, sino que se discerne y se comprende profundamente con el corazón. La espera, contrariamente a la percepción común, no es un periodo de inactividad, de estancamiento o de simple transcurrir del tiempo. Es, en realidad, una dimensión específica donde el Creador opera de manera intencional y precisa para moldear, pulir y preparar el alma. Y aunque la impaciencia humana, con su urgencia inherente, clama incesantemente por resultados visibles y tangibles, el Espíritu Divino susurra con dulzura al corazón que el progreso más significativo y transformador se gesta y se consolida en la quietud de la sombra. Lejos del escrutinio público, existen señales claras e irrefutables que confirman que el Todopoderoso está obrando activamente en la vida de una mujer que ha sido apartada para un tiempo de espera. Sin embargo, es fundamental comprender que estas señales no siempre se presentan envueltas en grandes y dramáticas transformaciones externas que el mundo pueda aplaudir. Muy a menudo, la verdadera metamorfosis comienza en el santuario más íntimo del ser, en el interior. El primer indicio notable, que a menudo se manifiesta de forma sutil, pero inconfundible, es un cambio radical en el apetito espiritual en aquello que antes parecía trivial, secundario o sin importancia. De repente se convierte en algo esencial, en una necesidad vital para el alma. La oración, que quizá antes era una actividad ocasional, un mero formalismo, se transforma en un refugio inexpugnable, en un ancla de paz en medio de la tempestad. La palabra divina deja de ser un texto familiar, una lectura rutinaria, y se convierte en el alimento sustancial que nutre el espíritu hambriento. La presencia del Creador ya no se busca por hábito o por obligación, sino por una necesidad profunda e irrefrenable del alma. Este despertar interior, esta sed insaciable por lo divino, es una señal innegable de que el Espíritu Santo está activando un proceso de intimidad más profunda y significativa con el Altísimo. El Salmo 42, 1 lo expresa con una claridad conmovedora, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando el alma comienza a anhelar a Dios con una intensidad superior a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona o deseo, es la prueba fehaciente de que algo nuevo y glorioso ha comenzado en su interior. Otro signo evidente de que el Creador está obrando poderosamente en el periodo de espera es la manifestación de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No es una paz lógica o racional, porque las circunstancias externas que rodean a la mujer permanecen inalterables. A la cama sigue vacía. El entorno no ha cambiado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón se instala una serenidad inquebrantable, una calma que no proviene del mundo ni de sus circunstancias. Es la certeza absoluta de que, aunque nada nuevo sea visible a los ojos, el Todopoderoso tiene el control absoluto de cada detalle. Esta paz, sublime y sobrenatural, es una marca distintiva del Espíritu Santo. Filipenses 4:7 la define de manera magistral: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un escudo protector, impenetrable para la ansiedad, el miedo y la desesperación. No elimina el deseo natural de compañía, pero lo somete con sabiduría a la soberanía inquebrantable de Cristo. Y donde existe un gobierno divino, donde la voluntad de Dios impera, allí reside un descanso profundo y reparador para el alma. El crecimiento en el discernimiento espiritual también es una confirmación palpable de que el Creador está obrando. Lo que antes era confuso, ambiguo o enredado, de repente se vuelve claro y nítido. Se comienza a distinguir con precisión la voz del Todopoderoso en medio del bullicio y la cacofonía del mundo. Se aprende a reconocer cuando una emoción surge del alma herida y cuando es una dirección clara y precisa del espíritu. La mujer que está siendo moldeada y transformada por el Creador durante su espera ya no se deja arrastrar por las urgencias impulsivas del corazón o por las presiones externas. Ha aprendido a detenerse, a evaluar con sabiduría, a filtrar cada pensamiento, cada intención, cada emoción que surge en su interior. Hebreos 5:14 describe esta madurez espiritual con perspicacia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de alcanzar la perfección de un día para otro, sino de una sensibilidad creciente y progresiva a las verdades divinas. Y esta sensibilidad, lejos de desarrollarse en el tumulto y el ajetreo, florece en la quietud de la soledad consagrada en él. El Creador también revela que está obrando cuando comienza a cortar los lazos que no fueron plantados por su mano. Relaciones que parecían permanentes y seguras comienzan a desvanecerse. Personas que antes eran constantes en su compañía dejan de estar presentes. Proyectos que parecían sólidos y prometedores se detienen abruptamente. Todo aquello que no edifica, que no está alineado con el propósito divino, se tambalea y finalmente cede. Aunque esto, al principio, se perciba como una dolorosa pérdida, con el tiempo se revela como una protección amorosa y necesaria. Juan 15:2 lo expresa con claridad meridiana: en todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo que lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. Cuando el Creador poda, no lo hace por crueldad o capricho, sino por un propósito redentor. Y cuando una mujer está siendo trabajada y moldeada en su periodo de espera, todo lo que era antes no puede permanecer inalterable, porque lo nuevo, lo que está por nacer, exige un espacio, y ese espacio se abre, precisamente, cuando lo inútil y lo obsoleto se marchan, dejando lugar para el crecimiento. La capacidad de abandonar el control es otra prueba irrefutable de la obra divina en el alma. En los primeros momentos de soledad, el deseo de controlar cada aspecto de la vida es a menudo abrumador y dominante. Se anhela comprender cada detalle, decidir cada paso, planificar cada eventualidad, e incluso forzar respuestas a las preguntas más profundas. Sin embargo, cuando el Creador comienza a obrar en lo profundo del ser, ese deseo compulsivo de control cede paso a una confianza inquebrantable en su soberanía. Proverbios 3:5 instruye con precisión divina: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La mujer que confía plenamente en el Todopoderoso deja de insistir en sus propios plazos, en sus propios caminos, en sus propias ideas limitadas. Él la reconoce, con humildad y sabiduría, que solo el Creador sabe lo que es verdaderamente adecuado y perfecto para ella. Y esa entrega total, esa rendición de la voluntad, abre puertas que la ansiedad, el miedo y la preocupación jamás podrían franquear en el proceso de espera. También ocurre un despertar del propósito. Lo que antes era una vida centrada en alcanzar un objetivo relacional, en encontrar una pareja o en formar una familia, se transforma en una existencia plenamente centrada en la obediencia a una misión divina. Ya no se espera simplemente a alguien, se espera en el Creador, con una expectativa santa, por algo mucho más grande y trascendente. La vida se organiza y se alinea en torno al avance de su reino. Se sirve con pasión, se intercede con fervor, se edifica a otros con amor. Y sin apenas percatarse, la mujer comienza a caminar en el propósito para el cual fue diseñada y predestinada. Antes incluso de nacer, Jeremías 1:5 lo afirma con poder: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No todas, por supuesto, profetizan con palabras elocuentes. Algunas profetizan con su obediencia incondicional, con su silencio consagrado, con su testimonio discreto pero impactante, con su espera activa y santa. El tiempo de espera se convierte así en una temporada de fertilidad espiritual, donde lo que no se ve en el plano físico se prepara y se gesta en lo eterno. Gálatas 6:9 ofrece una promesa inquebrantable para aquellos que permanecen firmes. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este tiempo oportuno no es nuestro tiempo, no es el que dictan nuestros relojes humanos, es el tiempo perfecto del Creador. Y mientras ese tiempo no llega, el Todopoderoso no permanece inactivo. Él moldea, establece cimientos sólidos, afirma raíces profundas, porque lo que está por venir no será ligero. Será poderoso y exigirá una base inquebrantable para sostenerlo. Por eso, cada noche en soledad, cada oración sin respuesta aparente, cada momento de aparente calma, está cargado de una actividad celestial, aun cuando el Creador obra en la espera. También fortalece el carácter de manera inigualable a la mujer, que antes reaccionaba con ira o resentimiento. Ahora responde con mansedumbre y paciencia. La que dudaba constantemente, ahora cree con convicción. La que se rendía fácilmente,
ahora persiste con una tenacidad sobrenatural. Romanos 5, 2, 3, 4 lo explica con lucidez, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. No es una transformación instantánea, mágica de la noche para la mañana. Es una obra progresiva, metódica, pero absolutamente real y efectiva. La mujer que antes era definida y dominada por su estado civil o por su situación sentimental, ahora se define por su inquebrantable posición espiritual ante el trono del Todopoderoso. Y esa posición no se negocia, no se transi, is firm y estable, porque se basa en quién es el Creador, y no en lo que ella posee o en las circunstancias que la rodean. El Creador también confirma su obra en la espera cuando comienza a abrir puertas que ningún ser humano puede abrir o cerrar. Oportunidades que antes no existían o que parecían inalcanzables comienzan a manifestarse de forma sorprendente, y no solo en el ámbito emocional o relacional, sino también en el espiritual, en el profesional y en el ministerial. Cuando una mujer es fiel en la intimidad, en la sombra de la obediencia, el Creador la recompensa en la luz, de forma pública y gloriosa. Mateo 6:6 lo garantiza sin ambigüedades. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La recompensa no es solo lo que se recibe de forma externa, es también, y quizás más importante, lo que se llega a hacer en el proceso. Una mujer transformada es, en sí misma, una mujer recompensada. Una mujer formada por el Creador en su espera es una amenaza para las tinieblas y una bendición incalculable para el reino de la luz en el corazón de cada proceso divino. Incluso en la espera hay una promesa intrínseca, y esa promesa no está condicionada a un resultado humano específico, ni a que se cumplan nuestras expectativas terrenales. Está condicionada, fundamentalmente, a la fidelidad. El Creador no dijo que nos daría lo que pedimos exactamente o lo que esperamos que llegue. Él dijo que recompensa a aquellos que le buscan con todo su ser. Hebreos 11:6 lo declara con autoridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La mujer que duerme sola, sin un esposo terrenal, pero que busca al Creador con cada fibra de su ser, no está perdiendo su tiempo. Ella está sembrando semillas para la eternidad. Ella está trayendo el favor del cielo. Ella está caminando por una senda que, aunque pueda parecer estrecha y solitaria, conduce inexorablemente a un destino glorioso y trascendente. El Creador no se mueve por las emociones humanas fluctuantes. Él se mueve por su palabra inmutable. Y si su palabra ha declarado que Él haría todo hermoso a su tiempo, entonces así será, sin falta. Eclesiastes 3:11 lo confirma con una sabiduría profunda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Guay ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esa eternidad a la que se refiere es la capacidad intrínseca de vivir con los ojos firmemente fijos, más allá del presente, de confiar plenamente incluso cuando el calendario humano contradice la fe, de perseverar inquebrantablemente incluso cuando todo alrededor nos invita a desistir. Es la marca inconfundible de una mujer que ha sido visitada por el Creador en su espera. Ella no busca señales exteriores y efímeras. Ella reconoce y discierne las señales espirituales profundas. Y esas señales confirman, más allá de toda duda, que su historia está siendo escrita por la mano de aquel que no miente ni engaña. Cuando una mujer se recuesta en silencio y la luz se apaga en la quietud de un cuarto vacío, ella no lo hace sola, a la deriva. Cada noche, cada instante en que extiende su cuerpo sobre un lecho sin compañía humana, el Todopoderoso permanece. A su lado Él vela por su descanso, observa con ternura su alma y la cubre con promesas inquebrantables, promesas que no se desvanecen con el implacable paso del tiempo. Aunque sus manos no se entrelacen con otras, aunque no escuche la voz de un esposo llamarla al final del día, el cielo entero susurra, con una voz potente y consoladora, que ella está sostenida por un pacto eterno, porque el Creador no abandona a aquellos a quienes ha separado para sí. Él no olvida a quienes lo han elegido por encima de todo. Él no deja sin respuesta las peticiones sinceras de aquellos que han decidido confiar en Él. Trascendiendo sus deseos más profundos y sus anhelos más legítimos,
El libro de los Salmos declara, con una fuerza inigualable, un bálsamo para él. Corazón afligido han cercano, está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Es una promesa que no requiere de condiciones externas ni de circunstancias favorables, porque se activa en las profundidades del ser, en el lugar donde las lágrimas no son vistas por ojos humanos, pero donde el clamor más íntimo alcanza directamente el trono de la gracia divina. Una mujer que duerme sola no es una mujer olvidada. Por el contrario, es una mujer visitada, noche tras noche, por la ternura inmensa de un Dios que promete restaurar lo que parece perdido, que reconstruye lo que otros no pueden reparar y que sana las heridas que la ausencia ha causado. Cuando una mujer decide permanecer en la santidad, sin ceder a la desesperación, sin negociar su fe por un consuelo efímero o un afecto pasajero, ella activa una dimensión del favor divino que pocos conocen, una bendición reservada para los fieles. En Isaías 4, la 1 y 10 lo confirma con una certeza que infunde valor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa ligera o superficial, es una afirmación rotunda de que cada día que transcurre sin compañía humana es, a su vez, un día acompañado por una fuerza sobrenatural inquebrantable, por una ayuda invisible pero constante, por un soporte inquebrantable que proviene del cielo. No hay noche sin cobertura divina, no hay día sin su apoyo incesante, no hay vacío que Él no tenga el poder de llenar por completo, en la plenitud, en la fe. Cada mujer que ha pensado, con el corazón oprimido, que su espera ha sido en vano, la palabra divina responde con una claridad meridiana. Pues la Escritura dice: en todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Romanos las 10 y 11. El Creador no permitirá que aquel que ha confiado plenamente en su plan termine con las manos vacías o el alma desilusionada. Su promesa no es darnos todo lo que pedimos o lo que esperamos recibir según nuestros deseos humanos, sino darnos lo que verdaderamente edifica y transforma nuestro ser para la eternidad. Su fidelidad no depende de un calendario humano o de nuestros plazos limitados, sino de su voluntad perfecta e inmutable. Y cuando Él decide actuar, lo hace con poder, con honor y con una recompensa que sobrepasa toda expectativa. La mujer que duerme sola, pero que permanece firme e inquebrantable en la fe, se convierte en un testimonio viviente de cómo el Todopoderoso transforma la ausencia en un propósito elevado y la espera en un testimonio de su gloria. El Señor no falla, Él no olvida, Él no tarda sin razón aparente. Su plan es infinitamente más grande y sabio que cualquier historia escrita por manos humanas. Y su promesa es una certeza: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2, a 30. Hay algo sagrado, algo de una belleza inefable, en una mujer que aprende a cerrar sus ojos cada noche sin miedo, sin amargura, sin exigencias al cielo. Una mujer que incluso, sin un esposo que la cubra en la tierra, se recuesta sabiendo que está protegida, envuelta y resguardada por la presencia constante del Altísimo. Esa mujer no espera ser completada por algo o alguien externo. Ella ya ha sido completada en lo más profundo de su ser por la obra divina. Su historia no es una historia de carencia o ausencia, sino de una plenitud invisible, puro pálpable. Su testimonio no será contado por los lazos terrenales que formó, sino por la identidad inquebrantable que osó asumir en hija amada, esposa de su corazón, compañera de su espíritu. Ella no está marcada por lo que le faltó, por lo que no llegó a su vida, sino por lo que sostuvo con fe y valentía. A pesar de todo, una mujer que duerme sola, no necesita consuelo emocional. Si ha comprendido que la fe es su verdadero reposo, su alma ya no clama por explicaciones o por justificaciones, porque ha sido enseñada a confiar sin ver, a creer sin entender. Hay en ella algo que trasciende la lógica humana y desafía la desesperación más profunda. Lo que la sostiene no es una promesa futura que puede o no cumplirse, sino una certeza presente e inamovible. Dios está aquí. Dios ve. Dios sabe. Y ese conocimiento divino es más íntimo y profundo que cualquier otro. Él conoce cada detalle de su jornada, sus pensamientos al despertar, sus lágrimas secretas, su entrega silenciosa, su resistencia diaria. Él lo ve todo, y no solo ve. Él honra a aquella mujer que duerme sola y ha hecho del cielo su morada. Está más acompañada que muchos que se recuestan al lado de alguien, pero se sienten vacíos por dentro. Porque no se trata de tener a alguien al lado, sino de tener, en propósito,
y un sentido profundo dentro de sí misma. El propósito divino no siempre llega en la forma que el mundo espera o aprueba. Hay mujeres que vivirán sin compartir un techo, sin compartir un apellido, pero compartirán revelaciones celestiales concedidas solo a aquellas que fueron fieles en el silencio, en la intimidad de su consagración. La fidelidad en el secreto es una llama que nunca se extingue, porque no depende del reconocimiento humano, sino de una devoción pura y sin reservas. Es ahí donde se revela la verdadera estatura, la grandeza espiritual de una mujer de Dios, cuando nadie la ve, cuando nadie la nombra, cuando el mundo la ignora. Pero el cielo escribe en su libro celestial, esa mujer puede ser señalada por su estado civil, ignorada por su entorno o malinterpretada por su sociedad, pero fue conocida por Dios antes de su nacimiento. Su trayectoria, lejos de ser un desvío o un error, fue un trazo preciso del dedo del Todopoderoso. Y aunque no haya usado un vestido blanco nupcial, aunque no haya intercambiado votos con otro ser humano, ella ha sido investida de honor, propósito, gracia y autoridad divina. No Ismano es un signo, un mensaje, un testimonio viviente de que no todas las historias necesitan una figura masculina para reflejar la gloria y el poder del reino de Dios. Cuando una mujer que duerme sola entiende que su vida es, en esencia, un altar consagrado, entonces su cama se convierte en un trono. No porque haya alguien recostado a su lado, sino porque hay alguien que reina en su corazón, el creador del universo. Y eso basta, eso la sostiene, eso la llena, eso la transforma. Porque cuando Cristo está en el centro de su vida, ya no hay más vacío. Solo hay un propósito eterno que la consume y la impulsa hacia adelante.